Bueno, buenas noches a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Paula Caminos. Trabajo en la clínica de nefrología, urología y enfermedades cardiovasculares, donde desarrollo la parte de recuperación cardiovascular. Y bueno, los chicos hoy me han invitado a hablar sobre rehabilitación cardiovascular y pulmonar. Así que bueno, empecemos por los conceptos básicos como para que se vayan con una idea bastante clara de esto. Bueno, principalmente se preguntarán, si no han escuchado hablar de estos temas, que qué es la rehabilitación cardiovascular. Como conceptos, la OMS plantea que es un rápido retorno a un estilo de vida normal, o lo más semejante al que tenía el paciente, el individuo previo a su enfermedad, que le permita cumplir un rol satisfactorio en la sociedad retornando a una vida activa y productiva. En general, por ahí la definición más práctica o más linda que a mí me gusta es que es un conjunto de medidas que tienen como un objetivo devolver a los individuos que sufrieron un evento cardiovascular, en nuestro caso, pero puede ser algo pulmonar también, el máximo de posibilidades físicas y mentales para una adecuada reinserción en la vida social, familiar y laboral. Es decir, devolverle al paciente una calidad de vida normal a la que tenía previo al evento. ¿Cuáles son los objetivos de la rehabilitación? Tenemos los a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo lo que nos vamos a plantear es una readaptación a las actividades cotidianas con mayor independencia, es decir, no vamos a pensar en el paciente que sale de un postoperatorio cirugía cardiovascular y va a volver a su trabajo, sino más bien vamos a pensar en que el paciente tenga una validez de bañarse solo, de comer solo, de vestirse. Si pensemos esas cosas a corto plazo que dan autonomía al paciente y también calidad de vida. Como otro objetivo a corto plazo vamos a pensar en las instrucciones sobre el proceso de la enfermedad, es decir, lo vamos a instruir en cuanto a qué es su enfermedad, que en general son procesos crónicos y que los van a acompañar el resto de su vida, no solamente porque va a atravesar ese proceso agudo, sino que después en su casa va a tener que tener una alimentación adecuada, va a tener que tener adhesión a un tratamiento médico, y no solamente al médico con medicamentos, sino a los controles cardiológicos y demás especialistas, sino también a una rehabilitación adecuada. Y como tercer punto a corto plazo, el apoyo psicológico y familiar, que no es poca cosa porque un paciente que está con un entorno familiar que no lo acompañe ni lo apoye es bastante poco adherente a todo el resto de los tratamientos, como también su propia psicología porque pierde autonomía y calidad de vida en sí, ¿sí? A largo plazo vamos a ver también tres tipos de objetivos: la identificación y el tratamiento de los factores de riesgo cardiovasculares, es decir, los que ya conocemos, la hipertensión, la diabetes, las dislipemias, si es del paciente tabaquista o no, o si tiene sobrepeso o algún grado de obesidad. Entonces, identificarlos puntualmente, que generalmente vamos a conocer al paciente, salvo que sea una cirugía de emergencia, lo vamos a conocer previamente y lo vamos a poder identificar y tratar, y si no, en el postoperatorio inmediato iniciar el tratamiento de los mismos. La modificación de los hábitos de vida, como hablábamos también, después del postoperatorio generalmente vamos a tener que hacer cambio en estilo de vida, es decir, adaptar una nueva alimentación, que en el paciente ya no sea sedentario, sino que haga actividad física, pero adecuada a sus recursos y a su fitness que tenga, ¿sí? Y como tercera opción, en el largo plazo, una adecuada reinserción social y laboral posterior al mes, generalmente en los casos de angioplastias, ¿sí? O síndromes coronarios, angina crónicas estables que estén bien tratadas, y en el caso de los postoperatorios, dependiendo de la patología y la adecuación del paciente, cuándo los vamos a habilitar, como también dependiendo de la calidad y la cantidad de trabajo a que se dedica, ¿sí? No es lo mismo un paciente que hace trabajo de escritorio que aquel que, por ejemplo, es albañil o tiene actividades de esfuerzo, ¿sí? Entonces vamos a plantear cuáles son los beneficios de hacer una rehabilitación cardiovascular y pulmonar. Está demostrado que reducen la mortalidad en un 19 o un 38%, que no es muy poca cosa, que mejora la clase funcional en un 11 o un 40%, siempre mejorando una a dos clases funcionales, y que la idea de la rehabilitación es mantener esa clase funcional que uno llega a lograr con la rehabilitación. Mejorar el control del dolor en un 98%, la actividad sexual, el retorno laboral, la calidad de vida y la mejoría del estado de ánimo y la autoconfianza. En cuanto a las indicaciones, siempre son procesos que los tenemos como agudos y se lo planteamos en ese momento al paciente. Entonces todos los pacientes que hayan ido, que hayan sufrido un síndrome coronario, que hayan tenido una angina inestable, post-angioplastia, post-cirugías,
tanto de recambio valvular aórtico, mitral, o post cirugía combinada con CRM o solamente CRM, isquemias silentes, pacientes con insuficiencia cardíaca, pre y post trasplante cardíaco, también podemos rehabilitarlo, portadores de miocardiopatías dilatadas, hipertensiones mal controladas, ¿sí? No las graves o no tratadas, ¿sí? Pero las mal controladas sí las podemos rehabilitar, factores de riesgos cardiovasculares en sí, como todos los que conocemos, enfermedades periféricas y en el caso de los pacientes pulmonares, aquellos que tengan padecimiento de POC, de asma o alguna otra patología como la fibrosis quística. Entonces, ¿cómo vamos a decir nosotros que tenemos indicaciones de hacer rehabilitación cardiovascular? Estos son algunos ejemplos de lo que está avalado por las guías, ¿sí? Es decir, que está totalmente recomendado. Y ahí le puse 3 ejemplos que son, por ejemplo, en la guía de infarto con supradesnivel de DST, donde encontramos que la indicación es clase 1A y dice ahí se recomienda que los pacientes participen en un programa de rehabilitación cardíaca. También lo encontramos como indicación 1A en la guía de insuficiencia cardíaca, donde siempre se recomienda el ejercicio aeróbico regular para mejorar, como decíamos antes, la capacidad funcional y los síntomas, pero también a los pacientes con insuficiencia cardíaca con función reducida, también trabajo aeróbico con la idea de no solamente mejorar su clase funcional, sino disminuir las hospitalizaciones, ¿sí? Y en los pacientes que ya fueron revascularizados, tanto con cirugía de CRM o posangioplástica, o tras infarto, también la rehabilitación cardíaca como 1A. Así que estamos totalmente avalados para enviar a un paciente a recuperación y rehabilitación cardiovascular. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones? Principalmente todo lo que sean procesos agudos, es decir, infarto en curso, disecciones aórticas, lo que sean anginas refractarias, miocarditis, endocarditis infecciosa, TBP-TEP, estenosis aórtica, pacientes que son portadores de estenosis aórticas moderadas o severas, tanto mitral o aórtica, no los debemos mandar. Hipertensiones graves, es decir, que no son controladas, pericarditis, arritmias graves, es decir, episodios de TB, que no han sido diagnosticados o que no tienen su tratamiento adecuado, lesiones en troncos severos o bloqueos AB, aneurismas ventriculares extensas, es decir, todos los procesos agudos en sí no los podemos, hasta que no los controlemos, mandarlos a rehabilitación. Perdón, me pasé uno. Bueno, vamos a plantear entonces cómo organizar un servicio de rehabilitación en donde tenemos 7 puntos a destacar. Es decir, primero vamos a pensar que tenemos que tener un plantel profesional adecuado. Siempre en un plantel de rehabilitación cardiovascular y pulmonar tenemos que contar con un médico cardiólogo como para poder llevarlo a cabo, ¿sí? Pero también es muy importante contar con un kinesiólogo, ¿sí? Que se dedica a la parte cardiovascular, con un profesor de educación física, y ya con esos 3 ejes es muy importante poder llevarlo a cabo. Ahora, si contamos aparte con nutricionistas, psicólogos, traumatólogos, deportólogos y demás, es mucho más completo el tratamiento porque es multidisciplinario. Pero si no, con los 3 pilares principales, que es el cardiólogo, el profesor de educación física y el kinesiólogo, ya estaríamos aptos como para empezar un plan. En cuanto a la estructura edilicia, que no es poca cosa, siempre contamos con lugares que por guías y por recomendaciones deberían contar con un lugar de una superficie de 3x5, 3x8 en cuanto a superficie edilicia, aunque la realidad es otra y muchas veces nos encontramos haciendo rehabilitaciones cardiovascular en pequeños espacios o que a veces son pequeños espacios cerrados y que podemos contar con lugares abiertos donde podemos hacer otros tipos de actividades. Pero bueno, en Argentina como no está muy promulgado esta terapia, por ahí se cuenta con poco espacio en los lugares, más bien en los privados en sí. Y como tercer punto, el soporte logístico, no solamente pensar en que tenemos que tener una secretaria, que tenemos que tener una computadora como para llevar un sistema operativo y un control de los pacientes, de su asistencia y demás, sino que también tenemos que disponer de un carro de paro para poder llevar adelante la rehabilitación por cualquier emergencia, y si no disponemos de un carro de paro adecuado y un servicio de enfermería, podemos poseer un DEA o bien un sistema de emergencia de alta respuesta. Es decir, que dentro de los 10-15 minutos del evento cardiovascular intrarrehabilitación podamos soportarlo.
Y después, en cuanto al tipo de pacientes a tratar, como ven ahí, hay distintos tipos de pacientes, es decir, tenemos los de alto riesgo, los de moderado riesgo y los de intermedio riesgo. Después ya les voy a contar cómo establecemos esto. Igualmente, según este tipo de pacientes y según la disposición del lugar, es decir, lugares con internación que dispongamos, sin internación, o solamente si disponemos de un lugar edilicio donde tengamos el médico, el kinesiólogo y el enfermero y o el profe de educación física, pero no tengamos internación, así también se disponen con respecto a los grados de riesgo de los pacientes. En cuanto al punto 5, que es las estrategias a la comunidad, bueno, nos vamos a plantear también como rehabilitadores hacer charlas, cursos y demás para adherir a los pacientes y para promocionar lo que es la rehabilitación cardiovascular en sí. Y en cuanto a los planes de adherencias, bueno, tenemos que tener un seguimiento del paciente cerca, no solo del paciente, de la familia, ¿sí? Estar bastante en contacto. Muchas veces se usa los grupos de WhatsApp, que ahora es mucho más fácil como para seguir el paciente, recordar que no viniste a la sesión, o cuando pierden una sesión mandarles consejos, ¿sí? Y mantenerlos de esa forma comunicados con nosotros y con su médico, porque conocemos que una de las principales faltas de adherencia del paciente en un 50% son las económicas, es decir, el paciente no tiene llegada al centro o no tiene la disponibilidad económica para viajar o para pagar el tratamiento. En un 40% la causa de no adherencia a la rehabilitación son las causas laborales, es decir, el paciente se tiene que reinsertar al trabajar después del evento cardiovascular y tiene que trabajar, ¿sí? Entonces tiene que dejar de lado su propio tratamiento. Y el 10% restante se divide entre causas no laborales, quizás solamente falta de interés, o causas personales del propio paciente. Y en cuanto al punto 7 y como último del servicio, de la organización de un servicio, son las acciones recreativas complementarias, es decir, no solamente nos vamos a encerrar en un centro para hacer rehabilitación, sino que también podemos hacer actividades recreativas al aire libre, a veces no quizás solamente ir y realizar la actividad del día que era programada de hacer tren superior, medio, inferior, sino que también podemos ir a hacer una actividad tipo jugar al vóley, algo comunitario, integrar varios grupos de rehabilitación como para que ellos estén en contacto y vean cómo los otros pacientes, quizás el paciente la primera vez, vea al que va hace 2 meses y lo ves que va mejorando muchísimo, entonces eso es un estímulo también para él, ¿sí? En cuanto a las fases de la rehabilitación, bueno, hay 4 fases bien definidas, que las vamos a ir viendo ahora. Está, como vemos ahí a nuestra paciente en el postoperatorio, está en la fase 1, es decir, la intrahospitalaria, donde en esta situación lo que vamos a hacer es tener una valoración inicial, establecer los objetivos, como hablábamos previamente, que son estos a corto plazo, inicialmente, y formular un plan de tratamiento, controlar sus factores de riesgo cardiovasculares si no lo venían haciendo y planificar la fase 2. Es decir, que esta es bien en la internación, como vemos ahí, a pie de cama, haciendo ejercicio de flexibilidad. Vemos si la paciente, por ejemplo, desatura y está conectada a al oxígeno, ¿sí? Y vamos viendo cómo lo evoluciona y cómo lo tolera el paciente. Le sigue la fase 2, ¿sí? Que es post-alta de hospitalaria, y en esta es la que vamos a aplicar inmediatamente después del alta, ¿sí? En el periodo de 2 a 3 semanas posteriores al alta y hasta los 3 o 4 meses. Esa es la etapa que está comprendida. Y como vemos ahí, es un programa de ejercicio físico, vamos a derivar a otros especialistas, es decir, como hablamos hoy, nutricionistas, especialistas en dislipemia, si el paciente tiene el hábito tabáquico, vamos a intentar que abandone, tanto por decisión propia o si podemos hacerle un soporte con parches de nicotina o con bupropión y demás, y un apoyo psicológico como también familiar. Le vamos a evaluar mediante una prueba funcional para evaluar el riesgo, si es que podemos. En este caso, más que nada, vemos que como tiene la faja, que es un paciente postoperatorio, es una señora que le hicimos un recambio valvular aórtico, así que en estos pacientes en general no se le hace la prueba de esfuerzo, sino que se lo asume con un paciente de riesgo alto directamente. Y planificar el entrenamiento mediante si poseemos o no el test y la prueba funcional. Básicamente en esta etapa vamos a hablar
de fitness, y como definición ven ahí que es una serie de atributos que se alcanzan o que se mejoran con la actividad física, así que eso es lo que nosotros vamos a intentar lograr y mejorar durante la rehabilitación. Entonces vamos a encontrar que hay pacientes que tienen un fitness bajos, es decir, los que tienen menos de 4 MET, los de moderado de 5 a 8 MET y los de alto fitness, que es lo que tienen mayor a 9 MET. En cuanto a la evaluación, tenemos los pacientes que, como les decía recién, sin test previo vamos a ingresarlos a la rehabilitación, entonces tienen una alta hospitalaria reciente, una función ventricular disminuida, están desacondicionados, tienen patologías ortopédicas que le impiden la prueba funcional o bueno, otras patologías que no nos permitan hacer las pruebas. Entonces, en este caso, vamos a admitir al paciente a rehabilitación cardiovascular y le vamos a hacer una supervisión más estricta las primeras 2 a 3 semanas con electrocardiograma, tensión arterial, frecuencia cardíaca, y si poseemos un monitor multiparamétrico, un telémetro, lo vamos a monitorizar. En cambio, si tenemos la posibilidad de evaluarle al paciente con test, tenemos toda esa disponibilidad de test para hacerle, es decir, la capacidad cardiorrespiratoria, le podemos hacer una caminata de 6 minutos, los test de 1000 metros, o algunos en vez de hacerle el test de 1000 metros, le hacemos la prueba de 2 minutos para ver qué cantidad de metros hacen en esos 2 minutos, o directamente una ergometría. En cuanto a fuerza y resistencia muscular, lo que utilizamos son las pruebas de flexo-extensión de brazo, el test de resistencia abdominal, es decir, lo acostamos al paciente, no el postoperatorio, ¿no? Porque no lo vamos a poder hacer, pero un paciente, por ejemplo, post-angioplastia coronaria, lo acostamos en la camilla, le decimos, te tomo el tiempo y con un cronómetro monitorizamos en un minuto cuántos abdominales pueden hacer. Eso nos habla de una resistencia muscular y nos habla de la fuerza y flexibilidad del paciente. Y en cuanto a la flexibilidad estrictamente, lo que realizamos siempre es el test del cajón, ¿sí? O el test del centímetro, es decir, lo sentamos al paciente y hacemos que extienda los brazos, ¿sí? Respirando bien hondo y que se extienda a ver hasta dónde llega. Hay algunos que llegan solamente hasta la rodilla, otros hasta los pies. Con 1 centímetro medimos cuánta flexibilidad tiene, es decir, si llegan a los pies o es negativo o es positivo. Y eso vamos a ir evaluándolo después, mientras vaya evolucionando la rehabilitación, si esa flexibilidad fue mejorando o no. Sí, hay algunos que tienen flexibilidad de por sí solo y otros no tanta, pero claramente mejoran después de la rehabilitación. Y en cuanto a la composición corporal, que es el último punto a evaluar, bueno, tenemos el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa, que se sacan con unos aparatitos que miden todo, y la cintura-cadera, la proporción de esta. Luego de la fase 2 viene la fase 3, que es la rehabilitación cardiovascular propiamente dicha, y vemos que van a ser sesiones supervisadas de entrenamiento físico aeróbico, de fuerza y flexibilidad. En general trabajamos en 3 zonas, es decir, tren superior, medio, inferior. Lo que más trabajamos en los pacientes postoperatorios de cirugía cardiovascular son el tren medio y sobre todo el inferior, y en el resto de los pacientes sí podemos trabajar el tren superior, más que nada, como saben, por la esternotomía y por las posibilidades de dehiscencia. Este periodo está comprendido entre los 3 o 4 meses hasta el 6º mes, a veces un poco más precoz. La prescripción de ejercicio suplementario se puede hacer, pero generalmente lo único que aconsejamos y habilitamos a que el paciente haga solo es la caminata, ¿sí? Y un asesoramiento grupal o individual, también familiar, el control de los factores de riesgo cardiovascular, esto sí lo repetimos en todas las fases, y el acompañamiento familiar. En este caso, como ya vamos a estar generalmente fuera de una institución sin internación, lo vamos a controlar mucho lo que es la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la saturación, las sensaciones del paciente, es decir, los síntomas que tengan haciendo la rehabilitación, y dar pautas de alarma que ante cualquier eventualidad consulten al médico, o si van a nuestra sesión también nos lo comenten. Y tener ese contacto con el médico derivador de decir, mira, tiene una frecuencia cardíaca alta, lo estoy monitorizando, sigue así, no se adecúa, vamos a mejorarle el beta bloqueante, por ejemplo, y tener ese contacto como para ir mejorando. Esta es la escala de Borg o percepción del esfuerzo, es la que utilizamos y le enseñamos a los pacientes desde la primera sesión, y va desde 0 a 10, en otros casos se usa de 0 a 20,
donde van a ver que el 0 es reposo y se va aumentando la sensación del paciente al esfuerzo en muy ligero, muy ligero, ligero, algo pesado, pesado, muy pesado ya en máximo o inagotable totalmente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros no tenemos que permitir en estos casos? En la rehabilitación cardiovascular podemos dejar que el paciente tenga sensación de falta de aire, de agitación, ¿sí? Pero nunca sobrepasar una escala de Borg de 3 o 4 porque ahí tenemos que detener directamente la sesión. Y esto no significa que se corta el ejercicio y el paciente se va, ¿sí? Cuando el paciente lo vemos agitado o él nos dice que está muy agitado, que se pone muy taquicárdico y demás, vamos a disminuir la carga a la que esté trabajando y por ahí podemos aprovechar la sesión con otros tipos de actividades. Es decir, nos ponemos a hablar de los factores de riesgo, cómo son sus días habituales, que podemos mejorar en el día a día en cuanto a hidratación, ejercicio, alimentación, sueño, ¿sí? El paciente de postoperatorio en general no duerme bien, ¿sí? O a veces tiene dolor, entonces son puros parámetros que podemos ir mejorando y hablando con él o con la familia si los acompaña. Pero tenerlo bien educado el paciente en cuanto a esta escala como para tener una detención oportuna y no proseguir a pesar de los síntomas, ¿sí? Entonces, como le decía recién, ¿cuáles son las cosas que tenemos que tener alarma en una sesión de rehabilitación? Mantener siempre una escala de Borg no más de 3 o 4, fatiga excesiva, desaturación, una taquicardia exagerada y dolor precordial. Y como les comentaba hoy, nuestra tolerancia máxima es que en las sesiones, y más que nada en las primeras 4, la frecuencia cardíaca no aumente más de 20 a 30 latidos del basal, ¿sí? Cada vez que el paciente llega, uno le toma todos los signos vitales y sabemos la base. Obviamente le vamos a preguntar porque muchas veces llegan caminando, que corrieron el colectivo para llegar a la sesión y ya vienen con un poco más de presión, un poco más de frecuencia cardíaca más alterada, entonces vamos a tener esos parámetros en cuenta, pero si no, ver que si llega con 70 de frecuencia cardíaca, más de 100 no puede sobrepasar en el ejercicio. Y por último, la fase 4, que es la fase de mantenimiento más allá de los 6 meses, es un programa de ejercicios individuales donde va también a tener controles médicos y la reinserción en clubes o deportes que el paciente haya practicado previamente. Evaluación de la clase funcional anualmente o cada 6 meses es mejor, sí, pero lo ideal es que el paciente vaya a retornar a su club, a jugar al fútbol, al vóley o a lo que sea, pero siempre con un mantenimiento y si está realmente apto para hacer esta fase. En general los pacientes de muy alto riesgo o que quedan con lesiones residuales no están aptos para ir a clubes generales, siempre van a tener que hacer, los vamos a tomar como pacientes de alto riesgo y van a tener que hacer actividad física controlada y supervisada. Bueno, para ir terminando, ¿cuál es una sesión modelo de rehabilitación? Siempre desde el inicio, entrada en calor, que lleve unos 5 o 7 minutos. Después vamos a pasar a la parte de ejercicio aeróbico, 20-30 minutos, que generalmente se trabaja con bicicletas fijas, cintas y escaladores, ¿sí? O si tenemos aire libre, bueno, salimos a caminar. Posteriormente a eso vamos a hacer la parte de ejercicio de fuerza y flexibilidad con pesas, con bandas, con tobilleras. Eso se dedica más o menos unos 15 minutos y posterior a eso vamos viendo que también en estas fases cambian los parámetros hemodinámicos, pero siempre teniendo en cuenta las alarmas que le comentaba antes. Y la última parte, y la que más le gusta a todos, es la vuelta a la calma y el relax, que son los 5 a 7 minutos, donde hacemos ejercicios de respiración y lo que es estiramiento de todos los músculos trabajados. En cada sesión, obviamente, esto es una sesión modelo, como les puse ahí, pero la idea es ir trabajando según las patologías de cada uno, es decir, los pacientes con enfermedad periférica vamos a trabajar mucho la parte periférica, ¿sí? En los pacientes postoperatorios siempre el tren medio e inferior, y en el resto de los pacientes podemos trabajar los 3 trenes, ¿sí? Sin problemas, pero en general tomamos 2 siempre o hacemos tren superior y medio, medio e inferior, y la parte aeróbica siempre está presente, ¿sí? Entonces, como conclusiones, vamos a sacar que hay que incorporar el concepto de rehabilitación cardiovascular y pulmonar, que realmente tenemos un poco de resistencia a los médicos y sobre todo los cardiólogos en incluir este concepto, sí, que no es muy conocido,
que pensar que esta terapia es parte del tratamiento médico y de cualquier paciente, ¿sí? No solamente le vamos a dar los controles, el laboratorio, la placa, todo el arsenal y la batería de medicamentos, sino también mandarlos a rehabilitación cardiovascular. Pensar que un tercio o un cuarto de los pacientes no se adhiere a la rehabilitación, como les comentaba las causas previamente, y como la jalocita, tener en cuenta que disminuye un 20% la mortalidad total, el 26% de la mortalidad cardiovascular, la aparición de un infarto no fatal en un 21%, la CRM en un 13% y la angioplastia en un 19%. ¿Sí? Así que tenemos mucha evidencia y muchos beneficios para empezar y mandar a nuestros pacientes a rehabilitación cardiovascular. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Les dejo una foto de mi grupo de trabajo, que estábamos de fiesta, así que no solamente hacemos medicina, sino que hacemos otras cosas. Y esta es parte de la bibliografía que trabajamos por si la quieren consultar.